Hola chicos, el día de hoy voy a hablar acerca de la farmacología de anestésicos locales. Recuerden que el otro video acerca de la farmacología de anestésicos generales también está subido dentro de la lista de reproducción de farmacología. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, vamos a continuar entonces con este video acerca de los anestésicos, pero antes quiero que recuerden un término importante, una generalidad, o sea, lo que hemos visto acerca de la anestesia, ¿ok? Recuerden algo básico, la anestesia hace referencia a un anestésico, una sustancia que interfiere en la percepción de sensaciones, ¿sí, chicos? Entonces, quiere decir que lo que va a hacer es bloquear todo tipo de sensaciones. Además, se suele acompañar con pérdida de conciencia, pero solamente veremos esta pérdida de conciencia en caso de un tipo de anestésico en particular, que son los generales, ¿ok? Vemos ahora entonces la definición, lo mismo que está mencionando en este caso, los anestésicos locales son fármacos usados para bloquear la conducción nerviosa de manera reversible. ¿Qué significa de manera reversible? Que mi fármaco, en este caso, va a tener una duración transitoria, es decir, no es permanente, obviamente, ¿no? Ningún anestésico va a ser permanente, por eso aquí menciona que es reversible. Seguimos. Lo que impide la percepción del dolor en una zona específica sin afectar el nivel de conciencia del paciente. Y esto va a ser aquello principal que nos va a diferenciar con el anterior tipo de anestésicos, ¿ok? Porque los anestésicos locales van a ser fármacos que al ser aplicados en una concentración suficiente en su lugar de acción, van a impedir impulsos eléctricos, ¿ya? Entonces, ¿dónde van a impedir estos impulsos eléctricos? Lo impedirán a nivel de los nervios y también en los músculos. Por lo tanto, me va a originar una pérdida de la sensibilidad, pero no una pérdida de conciencia. Por lo general no hay pérdida acá de conciencia, ¿ok? En cambio, recuerda que un anestésico, por ejemplo, general, hemos visto inhalados, endovenosos, ¿de cuáles inhalados? El sevoflurano, el isoflurano, endovenoso el tiopental, ¿no? La ketamina. Esos, por ejemplo, causaban generalmente una pérdida de la conciencia en algunos, en la mayoría de casos, y aparte que no, en el lugar donde se localizaba, no es que solamente causaba una pérdida de sensibilidad en esa parte, sino que se extendía. Por ello era importante que recuerdes que en este caso, el fármaco se iba a tu sistema nervioso central y ahí ejercía su efecto y de esta manera pues permitía la anestesia y la analgesia, ¿no? Entonces, en cambio, este tipo de anestésicos, como vemos acá, lo que va a afectar, en este caso, sería la sensibilidad, pero no afecta la pérdida de conciencia. Bien, como mecanismo de acción que tenemos, dice acá los anestésicos locales actúan bloqueando canales de sodio. Y eso es verdad porque vamos a ver que cuando nosotros llega, por ejemplo, un estímulo nervioso, ¿ok? Este, por ejemplo, va a permitir el paso de sodio, ¿ok? Entonces, en este caso, la membrana al pasar el sodio se empieza a despolarizar. Pero, ¿qué va a pasar en este caso? Pues, los anestésicos locales lo que van a hacer es van a impedir, en este caso, la despolarización por los canales de sodio. Por lo tanto, no se va a activar las vías ni el estímulo nervioso que se ha propagado, porque está inhibiendo prácticamente la despolarización. El efecto, como dice acá, es localizado, así que yo se administro en una parte de mi organismo, de esa parte va a actuar reversible porque no va a ser permanente. Bien, ¿qué tenemos acá? Acá vemos la clasificación, sí, chicos, muy importante en este caso. Vemos que esos anestésicos locales se van a clasificar en dos tipos, en ésteres y amidas. Ejemplos de ésteres tenemos a la procaína, la tetracaína y la cocaína. Mira cómo aquí todos terminan acá en caína, caína. Y igualmente por acá, amidas también lo mismo. ¿Ok? Algo sencillo para que te puedas recordar. En este caso, mantiene una estructura, como dice acá, química, que incluye un grupo éter y acá más bien un grupo amida, por ello que se llama así amidas y por ello que también acá se llama como ésteres. Tenemos acá, con respecto, si te preguntan, por ejemplo, a la posibilidad o al riesgo de alergias, tenemos que los ésteres son más propensos a causar alergias más que, que las amigas, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque veremos que por ejemplo, del metabolismo de los ésteres me va a producir algo muy importante que es el PABA,
que puede explicar por qué está relacionado con las alergias. Y gracias a este, que es el PABA, que es el ácido P-aminobenzoico, es que me va a hacer susceptible a la persona a que sufra mayor cantidad de alergias, más que aquella persona, por ejemplo, que está tomando, que tiene un anestésico que es una amida, ¿ok? Aquí, como dice Esther, es más propensos a alergias. Y en este caso, las amidas serían menos propensos a alergias. Con respecto al metabolismo, como dice acá, es también difiere en ambos casos porque vamos a ver que se va a metabolizar el caso de los ésteres principalmente a nivel plasmático y las amidas principalmente en el hígado. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien, ahora estamos hablando. Bueno, seguimos hablando acerca de los anestésicos locales, ¿verdad, chicos? En este caso, como les estaba mencionando, van a ser fármacos los cuales van a actuar de forma específica y vamos a ver que tienen diferentes usos clínicos, por ejemplo, como anestesia regional, anestesia tópica, anestesia espinal o epidural. ¿A qué se refiere anestesia regional? Bueno, eso se refiere, después vamos a explicar a detalle cada anestesia, pero acá vamos a dar una pequeña introducción, no se preocupen, igual vamos a explicar más a detalle los tipos. En este caso, la anestesia regional hace referencia a una inyección en áreas cercanas a nervios principales, ¿ok? O sea, por ejemplo, en este caso va, como está cerca al nervio principal, genera un bloqueo nervioso. ¿A qué se refiere la anestesia tópica? Ese hace referencia a la aplicación de anestesia ya no cerca de un nervio principal, sino más bien cerca de superficies mucosas o cutáneas. Por ejemplo, la lidocaína que utilizan comúnmente los odontólogos, ¿no? Entonces va a ser un ejemplo de anestesia atópica. Tenemos ahora el último tipo, que va a ser la anestesia espinal o epidural, que va a ser la inyección del anestésico local en el espacio epidural o, en este caso, aranoideo. Para esto va a ser muy importante porque, a diferencia de las demás, esta va a tener una gran capacidad para bloquear la sensación de grandes áreas del cuerpo, ¿ok? Y se utiliza comúnmente, como dice acá, para cirugía abdominal pélvica y, por ejemplo, en las cesáreas también se suele utilizar este tipo de anestesia. Muy importante, entonces, que recuerdes ese tipo de anestesia, la espinal epidural, la cual se va a utilizar, por ejemplo, al momento de los partos para que la paciente, en este caso, no tenga esa sensación, pues no, en grandes áreas del cuerpo. Entonces, acá está la regional, recuerda que es cerca un bloque nervioso, tópica, recuerda que es cerca mucosas cutáneas o la misma, sí, claro, mucosa o piel, y la espinal epidural, como vemos acá, se va a dar en ese mismo espacio epidural, ¿ok? Y nos va a ayudar para que bloquee grandes áreas del cuerpo. Como todo fármaco va a tener sus RAMs. Y vamos a ver en este caso las RAMs que va a tener. Dentro de las RAMs que puede encontrar como parte de los anestésicos locales, a ver, vamos a anestésicos locales encontramos que aunque son poco frecuentes, pero en este caso podría presentarse con el tipo de anestésico tipo este. Mira, volvamos acá. Como les había mencionado, ¿recuerdan, por ejemplo, cuál era el que producía en este caso el PAVA? Ésteres o amidas. La respuesta es ésteres, ¿ya? Entonces, esta producción de cepaba del ácido P-aminobenzoico lo va a hacer más susceptible a que produzca proalergias. Por lo tanto, si te preguntan acá, bueno, las RAMs, por ejemplo, ¿quién tiene mayor reacciones alérgicas? Ésteres o amidas, ustedes responden ésteres, ¿ok? Seguimos acá con la toxicidad. Recordemos que los tóxicos si se absorben, por ejemplo, en cantidades excesivas. Supongamos que inyectamos más de la cantidad que deberíamos de una manera accidental, tengo consecuencias mucho más graves, por ejemplo, convulsiones, arritmias, incluso la depresión respiratoria, lo cual aumenta el riesgo de muerte. Bien, chicos, seguimos acá con la metahemoglobinemia, que se refiere a aquella condición en la cual la hemoglobina se encuentra en su forma oxidada y esa forma oxidada pues no va a ser útil porque no va a poder transportar el oxígeno como debería. Y lo vamos a ver principalmente en aquellos anestésicos como la prilocaína y la benzocaína. Vamos a ir un adelanto de lo que vamos a ver. Vamos a hablar en este caso de cada RAMS, de cada efecto de manera más detallada en las próximas diapositivas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá aquellos factores que dice acá que van a afectar. Dice acá en ese caso el pH. Te preguntarás qué tiene que ver el pH con la eficacia. Bueno, vamos a ver que hay los anestésicos locales son bases, pero no cualquier base, no, no es base fuerte, son bases débiles, ¿ok?
Y vamos a ver que, como estaba mencionando, su acción va a depender del pH, ¿ok? Vamos a ejemplificar este caso. ¿Qué pasa en una infección? Por lo general, un tejido en una infección suele tener más acidosis, o sea, ¿ok? Suele estar más ácido. Por lo tanto, cuando el anestésico llega a esta zona infectada y encuentra un ambiente ácido, al ser una base débil, no permite que se ionice de manera correcta, por lo cual disminuye su eficacia. Es decir, que yo puedo decir entonces a partir de esto que parte, por ejemplo, si yo encuentro un pH ácido, ese sería como un factor para que disminuya, en este caso, la eficacia del anestésico local. ¿Y cuándo puedo encontrar un pH bajo? Cuando haya, por ejemplo, una infección. Vamos a ver el segundo factor. Vasoconstrictores, como ustedes ya saben, se referencia, ¿no? A aquellos fármacos, sustancias que van a reducir el diámetro de mi vaso sanguíneo, el diámetro transversal. Entonces, tenemos un ejemplo de un fármaco que es vasoconstrictor y es la epinefrina. Esta epinefrina, vamos a ver que se va a añadir, ¿ok? Se añade para que, como tú ya sabes, el vasoconstrictor, ¿tú qué crees? ¿Que permitiría que aumente más flujo sanguíneo o que disminuya más bien flujo sanguíneo? Si está estrechando el vaso sanguíneo, ¿permitirá mayor flujo o menor flujo? Si lo está estrechando, será menor flujo, ¿verdad? Por lo tanto, se utiliza para reducir el flujo sanguíneo cuando yo inyecto, en este caso, la anestesia. Y de esta manera, aunque tú no lo creas, parece algo no sé negativo, pero en caso de la anestesia va a ser positivo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que se reduzca también, así como el flujo sanguíneo se reduce, también la absorción sistémica de mi anestésico, lo cual nos sirve en este caso para evitar una posible toxicidad. ¿Ok? Supongamos que el anestésico, a ver, vamos a poner, este es mi anestésico, viene, uy, tú estás administrando en este caso el anestésico. Ese anestésico, como tú ya sabes, puede ser que de manera accidental se te pase un poco, o si no, pues puede ser que la persona no responda como debería responder y responda de una manera exagerada, por ejemplo, ¿no? Entonces, un mecanismo para evitar una respuesta exagerada, una absorción demasiado exagerada, en este caso anestésico, será realizar una vasoconstricción. Y la vasoconstricción lo que va a hacer es reducirme el diámetro, reducirme el flujo sanguíneo, pero aparte también reduce la absorción sistémica y por ello evito mayores efectos adversos. Recuerda que los fármacos que tienen mejor absorción, si bien son buenos, son útiles, también está relacionado con un mayor efecto de RAMS, o sea, mayor índice de efectos adversos, ¿ok? Por lo tanto, la epinefrina puede decir que sería, o los vasoconstrictores sería positivo, como un factor positivo que nos va a ayudar como un coadyuvante de anestésico local. Por otro lado, el pH, un pH ácido, no, ¿verdad? Un pH, en este caso ácido, menor a 7, no. Bien, seguimos ahora ya con el último factor, y este va a ser la lipofilia. Entonces, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan lipofilia? Bueno, lipofilia hace referencia a que este anestésico que va a tener mayor solubilidad, más solubilidad por los lípidos, por sustancias lipo, solubles. ¿Por qué dice lipofilia? ¿No? Si no diría lipofobia. En este caso es lipófilo, por lo tanto va a tener mayor solubilidad. Entonces te preguntarás, ¿un fármaco anestésico más liposoluble tendrá más efectividad o menor? Y la respuesta es que un fármaco, mientras más soluble sea a componentes lipídicos, será más efectivo. Entonces ya tengo mis tres factores
Ya hemos visto, obviamente vamos a repasar. Recuerda, pH ácido nos va a interferir con acciones anestésico locales. Vasoconstrictores nos va a favorecer la acción anestésico locales. Lipofilia, a mayor lipofilia, mejor será el efecto de un anestésico local. Espero haya quedado todo claro hasta acá y seguimos. En este caso, seguimos con las interacciones. ¿Qué significa con qué fármacos va a reaccionar de alguna manera interfiriendo o causando alguna alteración? En este caso tenemos a los beta bloqueadores como sodio y propanolol y también tenemos antibióticos como el sulfamethoxazol. Entonces, ambos medicamentos son dos ejemplos de fármacos que lo que van a hacer es disminuir en este caso el efecto de algunos anestésicos o también incrementar el riesgo de la toxicidad. ¿Sí, chicos? Entonces, estos fármacos, recuerden si les preguntan, por ejemplo, ¿con qué fármacos interaccionan anestésicos locales? Tienen dos acá. Beta bloqueadores como el propanolol, antibióticos como el sulfamethoxazol, y ya les dejo para que ustedes busquen otros fármacos más que actúan como interacciones contra estos medicamentos anestésicos. Y vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, este es un pequeño esquema, como les había mencionado, que era un anestésico local. Yo les mencioné que era, a ver, vamos a poner acá. Era un anestésico, un fármaco que actuaba en el lugar de administración. Por lo general, no causaba pérdida de conciencia. Sí, había pérdida de sensibilidad, obviamente, si no, no podemos decir que hay anestesia. Y algo muy importante es que bloqueaba canales de sodio, ¿verdad? ¿En dónde? En músculos y nervios. Por lo tanto, mi paciente no tiene sensibilidad que está por los nervios y tampoco puede en este caso a veces mover, ¿no? Que esta parte por ahí está bloqueando canales a nivel muscular. Esto es un diagrama ejemplificando que cómo va a bloquear en este caso canales de este sodio, ¿ok? Y acá te dejo algunos datos interesantes que tienen pues una aplicación clínica, ¿ok? Para que tú lo puedas saber. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva entonces. Esto ya lo lees. Bien, vamos a recordar lo más importante que hemos visto hasta ahora, ¿sí, chicos? Entonces, vamos a hacer nuestro repaso, ¿ok? Empezamos. Bueno, hemos visto a los anestésicos locales. Recuerden que estos anestésicos pues son, vamos a poner. Van a ser aquellos fármacos que actúan de forma transitoria, reversible, actúan en el lugar de administración. Son utilizados frecuentemente por dentistas, dermatólogos incluso, también puedes utilizarlo. Recuerda también que estos, por ejemplo, iban a bloquear todo tipo de sensaciones. No suele acompañarse de pérdida de la conciencia. Por ejemplo, cuando te vas, en este caso, a odontólogo, te realizas algún procedimiento dental, por ejemplo, una extracción de algún diente, tú no pierdes la conciencia, ¿verdad? Usualmente solamente te anestesia, en este caso, el lugar a nivel de las encías, ¿no? O cerca a esa zona bucal y pues ya no sientes nada en ese caso, esa zona, pero no te causa como tal una pérdida de conciencia. Es un ejemplo de una aplicación de locales. Recuerda que también este va a ser importante porque bloqueaba canales de sodio ubicados en membrana de músculo y nervios. Evitaba en este caso la despolarización dada por el sodio. Sí, lo que va a hacer es bloquear la despolarización, por lo tanto no se va a transmitir
el estímulo doloroso o nervioso. Recuerdas también que este se dividía en dos, así como hemos visto los generales, que se clasificaban, recuerdas, en inhalados y endovenosos. Ahora, estos anestésicos locales se clasificarán en ésteres y amidas. Bien, entonces habíamos visto que de entre ésteres o amidas, ¿cuál era el que tenía más riesgo de causarnos reacciones alérgicas? ¿Cuál era? Uno que producía PABA, ácido benzoico. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Serían los ésteres, ¿ya? Los ésteres serán aquellos que tienen mayor riesgo de que causar una alergia. Vimos también algunos factores que influyen. Vimos el pH, vimos a los vasoconstrictores y a la lipofilia. El pH, mientras el pH sea más ácido, menos efectividad. Vasoconstrictores más bien aumentan la efectividad. Ejemplos de vasoconstrictores, vamos a poner acá, son la epinefrina o adrenalina, es lo mismo, chicos. Está, en este caso sería un vasoconstrictor natural, pero vamos a los vasoconstrictores, por ejemplo, sintéticos, ¿ok? Y acá encontramos a la felipresina, también a la, y lo que van a hacer, como te dije, es favorecer en este caso la acción, porque lo que van a realizar es prolongar la duración de la actividad local, ¿ok? Porque realizan una vasoconstricción. Y al realizar la vasoconstricción, van a disminuir, en este caso, la velocidad de absorción y retrasar el comienzo, ¿ok? Cuando en este caso se quiera, por ejemplo, redistribuir el anestésico, lo va a retrasar, por lo tanto va a estar ahí concentrado en la zona que yo quiero y va a permitirme la anestesia. Como te mencioné, también estaba la liposolubilidad, en la cual más lipófilo, más efectivo, ¿verdad? Y bueno, algo que no he mencionado es acerca de qué es lo que pasa, por ejemplo, a nivel tisular o del tejido en el cual se suministró anestésicos locales. Por lo general, en esta parte vamos a ver que está algo, bueno, muy edematoso, irritado, porque se produce la compresión de capilares en esta región, ¿sí? Por eso tenemos esa sensación. No sé si ustedes, por ejemplo, le han extraído alguna vez algún diente, le ponen anestesia y cuando termina, en este caso, su procedimiento, el odontólogo, pues se siente una sensación algo extraña. Van a los que han pasado por esto y se debe a esto porque se está comprimiendo, mejor dicho, los capilares de la región. Bien, entonces eso es lo importante. Recuerden, hemos visto acerca de la acción reversible. La duración, recuerden que debe ser lo suficientemente prolongada, de modo que nos permita practicar la intervención quirúrgica. Y bueno, eso sería el repaso de todo lo que hemos visto. Si nos ha faltado algo más, vamos a proceder en este caso. No, no. Bueno, la clasificación, recordar, estrés, procaína, tetracaína y cocaína. Amidas será la lidocaína, bupicaína, mepi. Mira, estos que se parecen demasiado, mira, bupi y mepi. Ropi, mira, estos que pipi, mira, ven. Bupi, mepi, ropi, ¿no? Para que puedas acordarte como parte de las amigas acá a un lado. Mira cómo se fue a un lado. Imaginamos toda
esta rima. Acá como pro, tetracaína, cocaína. Bien, entonces ya hemos hecho el repaso. Seguimos ahora en la clasificación, ¿ok? Como les había mencionado, los anestésicos locales se van a clasificar en dos grupos. Se van a clasificar en ésteres y en amidas. Ya les mencioné que aquellos que están relacionados con un mayor índice de reacciones alérgicas van a ser los ésteres, porque van a producir, en este caso, el metabolismo que es el PABA, ¿ok? Aparte, el éster, quiero mencionarte que tiene un metabolismo en un órgano. Voy a escribir. Se va a metabolizar en un órgano importante, el cual también se va a metabolizar glucosa, cual que sea, en el hígado, ¿ok? Entonces, este éster en este caso va a producir, como te había mencionado, un metabolito PABA, que es el ácido P-aminobenzoico. Este metabolito va a ser un alérgico. Por ello, me explica por qué los ésteres tienen mayor índice de efecto adverso de reacciones alérgicas, más que las amidas. Ahí está la explicación. Recuerda que los ésteres, voy a ponerlo acá, a escribirlo, ésteres y amidas son dos grupos químicos de anestésicos locales. Se van a diferenciar principalmente por su metabolismo y también a nivel químico, ¿ok? Los ésteres, como te dije, son metabolizados a nivel hepático por la acción de una enzima, era la colinesterasa plasmática, creo. Entonces, ejemplos de estas, si les pregunta, está la procaína, benzocaína, tetracaína. Para que te puedas acordar, por ejemplo, puede ser lo benzo, como que venció, ¿no? Venció, alguien venció o vencí. Tetracaína, benzotetra, que creo que significa como cuatro. Y procaína, como que puede ser como que ser pro, algo así creo que es un término, ¿no? Entonces, para que puedas acordarte, por ejemplo, venció cuatro, ¿no? Pro, ¿ya? Y en este caso, como está diciendo, pues se va a metabolizar a nivel hepático, produce el ácido paraminobenzoico, el causa metabolismo, perdón, metabolito alérgico, y por ello las reacciones alérgicas son más frecuentes a anestésicos de tipo éster. Por otro lado, tenemos a las amidas. Estas van a ser también anestésicos que van a incluir un grupo amida y van a ser metabolizadas también de la misma manera a nivel hepático. Ejemplos tenemos acá al lidocaína, te acuerdas que te dije que pensar es fármaco. Y acá pues, similares como son la bupi, mepi, perdón, vacaína. Estas amidas si no producen PABA, por lo tanto, tienen menor riesgo de generar reacciones alérgicas, ¿ok, chicos? Ya. Entonces espero que hasta ahora se entendido. Te dejo acá un dato extra. Ok, estoy acá. Y ahora vamos a, te olvidé ese dato. Y recuerda también lo que hemos visto ahora, estrés, amidas. Recuerda que estrés más alergia, amidas menos. Vamos a continuar. Vamos a ver este caso un poco. Ya. Bien, seguimos ahora con el uso de anestésicos locales. Como vemos acá, hay de tipo anestesia tipo tópica local, hay anestesia infiltrativa, anestesia de conducción, anestesia epidural. Voy a pasar a explicar cada uno para que tengas una idea. Bueno, primera, recuerda que tenemos acá anestesia tópica local, o denominada también como anestesia de superficie, como dice acá. Y esta pues va a actuar, por ejemplo, sobre la superficie de la piel, sobre membranas mucosas para adormecer, ok, las zonas, pero algo muy importante es que no va a atravesar ni penetrar tejidos profundos. Y por ello pueden encontrarlo como usos comunes en los ojos. Por ejemplo, cuando yo quiero, en este caso, extraer algún cuerpo extraño en cirugías menores de los ojos, puedo encontrarlo también para el oído, cuando necesito hacer una limpieza en la nariz, por ejemplo, en procedimientos como la cirugía de senos paranasales, en toma de biopsias, entre otros, y también en procedimientos
faringios. También en este caso para tomar biopsias, por ejemplo, ¿ok? Entonces serían las posiciones principales usos que se va a dar de anestesia tópica local. Como vemos acá, no atraviesa ningún tejido profundo, ninguno de acá es un tejido profundo. Seguimos con anestesia infiltrativa, la cual implica que la inyección, en este caso anestésico local, alrededor del área a tratar, va a afectar los nervios y de esta manera, pues, bloquea la transmisión de impulsos nerviosos. Este caso de tipo, pues, se va a utilizar, que se usa acá, para bloquear el dolor en áreas limitadas de la piel, ¿ok? En áreas limitadas de la piel. Vamos a utilizarlo, por ejemplo, ¿en qué casos? En las estructuras de herida. Vamos acá, la zona ya no se limita tanto, por ejemplo, como la anterior que es de superficie, sino que acá involucra, en este caso, las zonas, ¿ok? Aquellas, por ejemplo, bloquear áreas de piel, áreas de tejido, pero también usualmente son de pequeña escala. Seguimos con anestesia de conducción, la cual hace referencia a inyectar anestésicos locales alrededor de un tronco nervioso periférico mayor, lo cual al inyectar este caso cerca del tronco va a hacer que se bloquee un área más amplia, obviamente, ¿no? Entre los usos comunes podemos encontrarlo en las cirugías de extremidades, por ejemplo, o por ejemplo cirugías ortopédicas, ¿sí? Y por último tenemos la anestesia epidural, la cual hace referencia a que, por ejemplo, anestesia en un espacio que se encuentra fuera de la dura madre por la columna vertebral, sí, por la columna, muy importante. Lo utilizamos típicamente de manera muy clásica, todos conocen anestesia en el parto, para que se bloquee la sensación de la parte inferior del cuerpo, ¿ok? Pero no alteramos la conciencia, recuerda que el anestésico local no altera la conciencia. O también como procedimiento quirúrgico en la parte inferior del cuerpo, por ejemplo, para cirugías, ¿no? Abdominales, entre otros. Entonces, eso sería, en este caso, anestesia de tipo epidural. Vamos entonces a hacer un repaso de lo que hemos visto. Recordemos que había tipos, anestesia tópica local. Se va a utilizar para procedimientos pequeños de superficie como en ojos, oídos y nariz. El tipo de anestesia infiltrativa se utiliza para bloquear áreas más grandes y va a inyectar en este caso el anestésico alrededor de la zona, pero va a abarcar ya áreas más grandes. La tipo 3 de conducción se inyecta cerca a un nervio mayor, o sea, no se va a bloquear, no se inyecta cerca a solamente hacia un área, sino ante un nervio mayor. Y esto va a proporcionar una anestesia en una región más grande. Y la epidural es como te mencioné cuando ya entra, en este caso, como anestésico durante el parto. Acá, como dije el dato, los vasoconstrictores, por ejemplo, con la epinefrina por la acción, ¿ok? Y acá hemos hecho la pregunta, bueno, ¿qué se refiere a los tipos de anestesia? Bueno, acá tenemos una imagen acerca de los tipos de anestesia, recuerda en general. Como le hemos visto en anestésicos generales, como son inhalados, acetaminofén, la ketamina, tepetarse, fluorano, isoflurano, ¿no? Que no necesita totalmente todo el organismo utilizados para cirugías más grandes. La local, específicamente una zona, de la local o regional, puedo dividirlo en espinal, ¿ok? En epidural también. Claro, espinal, epidural y también como bloqueo de nervio periférico, que me parece que es de conducción, creo. Bueno, vamos a seguir en este caso con la siguiente diapositiva. Vemos acá un cuadro acerca de los fármacos que hemos visto. Lidocaína recuerda que era una esteroidamida. La respuesta sería que es una amida. ¿Ok? La UPI, perdón, la UPI, vacaína. Entonces vamos acá, chicos. Aquí está, por ejemplo, la lidocaína, la pirocaína, la bupivacaína y la articaína.
Tenemos acá las aplicaciones clínicas, como vemos, las anestésicos utilizados para anestesia infiltrativa. Miren todos acá, por ejemplo. Y algo particular es que estos tienen acá bupivacaína y articaína para la anestesia tipo epidural, ¿no? Tenemos acá, bueno, los rounds no va a importar mucho, es cierto que la pilocaína, bueno, puede causar metalhemoglobinemia y la bupivacaína, es cardiotóxico, ¿sí? Mira, tanto la lidocaína como bupivacaína son cardiotóxicos, producen ambos paros, arritmias y convulsiones. Y entre las contras tenemos este caso que para la methemoglobinemia sería igual que la lidocaína, es igual que lo anterior. Y bueno, entonces acá como te dije, mira, ¿sabías que el uso anestésico local puede ser peligroso en áreas infectadas? Como te dije, el pH ácido lo que va a hacer dificultar la absorción o ionización del anestésico, de acuerdo a su eficacia. Y entonces acá tenemos en este caso, hemos visto pues los ramos, las contraindicaciones, las consideraciones también de estos fármacos. No te olvides que, por ejemplo, acá en el primero la lidocaína sirve como bloqueo nervioso epidural, también sirve como antiarrítmico de clase uno, pero paradójicamente como RAS, tenemos acá también que puede afectar el corazón. La prilocaína utilizada como anestesia infiltrativa y también como bloqueo nervioso, y como RAS está la methemoglobinemia. La bupivacaína, que también tiene la misma función, bloqueo nervioso y infiltración, y también es igual de cardiotóxica como la lidocaína. Y vamos a continuar. Aquí vemos acerca de los anestésicos locales, por ejemplo, su toxicidad. Está también, pues, otros fármacos como la bupivacaína, la lidocaína. Bien, vamos a comenzar en este caso. Bien, como ven acá, la toxicidad de un anestésico local se produce cuando estos se van a absorber. Vamos a poner acá. ¿De qué depende la toxicidad de un anestésico? Entonces, esta base de toxicidad se va a dar, por ejemplo, cuando se absorbe por la circulación sistémica, ¿ok? Tenemos que a nivel sistema nervioso central lo que va a causarme una toxicidad puede ser convulsiones, porque se presenta como un signo de excitabilidad neuronal excesiva. Niveles reducidos de conciencia también está acá, el vértigo y el nistagmus, no quiero que también te olvides. Está también la somnolencia, que es un cansancio excesivo, y la depresión generalizada. A nivel cardiovascular tenemos también efectos tóxicos. Uno de ellos está la arritmia, que se refiere a alteraciones del ritmo cardíaco, puede ser taquicardias o también bradicardias, no solamente taquicardias. Está también la reducción de la contractividad miocárdica, y bueno, eso como toxicidad en el caso de la parte cardiovascular. Recuerda también a que esos fármacos importantes, la bupivacaína, la lidocaína, que te acuerdas que te había mencionado que son tipo estereosomidas. La respuesta tenemos que en este caso tanto bupivacaína como lidocaína no son este tipo de éster, sino amidas, ¿ok? Recuerden que ésteres son medicamentos que producen PAPA y ese PAPA pues causa alergia. ¿Ya? La bupivacaína, como dice que es un cardiotoxicidad difícil de tratar, ¿a qué se refiere esto? Bueno, hace referencia a que es un anestésico primero, vamos a local de alta potencia, ¿ok? Usado en procedimientos regionales. Sin embargo, pues uno de los principales problemas es que es cardiotóxico, por lo cual me puede conllevar incluso a sufrir arritmias ventriculares, ¿ok? Arritmias porque está fallando el corazón, lo cual ya consigue esta fase difícil de tratar, ¿ok? Tenemos ahora la lidocaína. También es un anestésico local, uno de los más utilizados, pero en este caso no solamente va a tener capacidad de bloquear la conducción nerviosa, sino también por tener efectos antiarrítmicos, ¿ok? Entonces, como tiene efectos antiarrítmicos también de bloque de la conducción, se clasifica como un antiarrítmico de clase 1B, ¿ok? Entonces ponemos lidocaína.
Entonces, esto ha sido acerca de los ramos de los estésicos locales y chicos. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central podemos encontrar otras alteraciones. A nivel cardiovascular también. Hemos visto la bupivacaína, la cual es muy cardiotóxica, difícil de tratar. Y la lidocaína, bueno, ahí lo dejo. Como te dije, aquellos que van a tener alergia al pava, frecuentemente nos van a dar bacilo de tipo ésteres. Ok, entonces nos habíamos quedado acá, como estaba mencionando, pues, bueno, ahí no está, ya. En este caso, bupivacaína, lidocaína, hemos resuelto acá. Ahora vamos a repasar lo que hemos visto. Recuerden, chicos, que hemos continuado acerca de la clasificación de los anestésicos locales. Hemos visto tipos de anestesia. Recuerdan, por ejemplo, vamos a poner acá la anestesia tópica local, la cual va a ser superficial, ok, anestesia de superficie. Para ojos, para oído, nariz, tenemos a la infiltrativa. Esta infiltrativa pues va a ser una inyección local alrededor de la zona que se quiere operar. Tercero, tenemos a la de conducción. La de conducción se referencia al bloqueo de un tronco nervioso entero, ¿sí? Tronco nervioso, solamente uno, nervioso periférico, ¿no? Bueno, ya. Por lo cual, el área de bloqueo va a ser mucho más grande que el tipo infiltrativa, que solamente en la zona. Y por último, tenemos el epidural usado comúnmente en trabajo de parto, que es a través del espacio epidural, cerca, o sea, en la espalda. ¿Ok? Bien, entonces, como le mencioné, aquí está la local, la cual pues, se actúa comúnmente en, perdón, en superficies como las mucosas, SOX, entre otros, ¿no? Eso sí, entonces recordemos también, a ver, ¿qué hemos visto acá? También vimos ya algunos fármacos y también la clasificación. Recuerda que están los ésteres, las amidas, ¿ok? Tenemos también la lidocaína. Esta lidocaína recuerda que era un éster, una amida. La respuesta sería es una amida, ¿ok? La cual entonces no produce tanto reacción alérgica, pero entre la clínica encontraré que va a estar la anestesia infiltrativa, es decir, tú ya sabes que es anestesia infiltrativa, por tanto puedes saber a qué se refiere, significa que se va a inyectar en este caso anestesia en la zona en la cual se va a operar, ¿ok? Va a haber un bloqueo nervioso también, antiarrítmicos, porque usando la clase. Después sigue la parte de prilocaína, en la cual también se utiliza en este caso anestesia infiltrativa, ¿sí? Bien, chicos, nos hemos visto acá ello, y recuerdan, por ejemplo, el RAM de la prilocaína. Recuerden, importante acá que en este caso RAM de la lidocaína es igual que los anterior nos puse metahemoglobinemia, ¿sí? Y tenemos acá la bupivacaína, la cual era importante porque aparte de ser infiltrativa de forma regional, de bloquear un sistema nervioso simpático, va a ser igual que un fármaco que hemos visto, igual que la lidocaína. Por lo tanto, se dice que así igual que la lidocaína es cardiotóxico, ¿ok? Muy importante, es cardiotóxico. Recuerda que la lidocaína, como dice acá, es clínica, en este caso, perdón, anestesia infiltrativa, es anestésico infiltrativo, antiarrítmico también lo consideran, ¿ok? Antiarrítmico, vamos a hablar de varias clases, después en la clase ya de arritmias, pero aquí es el tipo uno, ¿ok? Pero entre los RAM podemos encontrar, aunque tú no lo creas, paro cardíaco, paro respiratorio, arritmias. Por lo tanto, pues se dice que es cardiotóxico. Entonces, la lidocaína, si bien ayuda en este caso como antiarrítmico, como RAM es cardiotóxico. De igual manera acá, la bupivacaína lo ha comparado con la lidocaína. En este caso, pues es algo similar como son los RAMs, ¿no? Bupivacaína con lidocaína, recuerda que ambos van a ser aquí cardiotóxicos.
Entonces, lidocaína, recuerda, esta es infiltrativa, bloqueo nervioso epidural, es un antiarrítmico, y entre los RAMs está paro cardíaco, paro respiratorio y arritmias. Lidocaína, recuerda que es este, aquella que va a anestesiar de manera infiltrativa bloqueo nervioso. Entre las RAMs está igual que la meta-hemoglobinemia, la upivacaína, que también es infiltrativa regional, y como te dije, tiene en ese caso la misma característica de ser igual a la lidocaína, ¿no? Tenemos también la articaína, que se refiere pues al anestésico utilizado principalmente anestesia dental, muy utilizado en odontología. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien, acá tenemos el caso acerca de vasoconstrictores. Como te dije, los vasoconstrictores, que hacían, favorecían la acción de anestésico o más bien empeoraban. A ver qué responde. En este caso, pues los vasoconstrictores lo que va a hacer era favorecer, en este caso, la acción de los anestésicos locales, ¿ok? Ambos lo que van a actuar es estimulando, que vamos a poner, vamos a dibujar por acá. Nos van a ser fármacos que, como te dije, un vasoconstrictor aumenta, reduce el flujo sanguíneo, reduce, ¿verdad? Reduce el flujo sanguíneo de la zona de aplicación, por lo cual me va a ayudar a prolongar. ¿Qué prolonga? Prolonga el efecto de los anestésicos locales. Prolonga el efecto. Porque imagínate que ese caso el flujo sanguíneo esté normal o demasiado rápido, pues se va a eliminar esa concentración anestésico local, pero lo que va a hacer el vasoconstrictor es retenerlo, por así decirlo, concentrarlo, porque no va a estimular la vasodilatación por mientras, y eso va a hacer que se prolongue más el anestésico local. Ejemplos, por ejemplo, de vasoconstrictores, tenemos a la epinefrina, la levonorelina, ¿ok? Y la felipresina. Entonces son estos principales vasoconstrictores. Bueno, entonces como te dije, pues la epinefrina, por ejemplo, va a tener, es un agonista alfa y beta adrenérgico, significa que puede estimular a ambos receptores, alfa y beta. Como tú sabes, el alfa uno al ser estimulado va a provocar ¿qué cosa? Vasoconstricción o vasodilatación. Alfa uno, vasoconstricción, ¿no? Y en este caso, si estimula receptores beta uno y beta 2, vamos a ver que estimulará la frecuencia cardíaca y también la contractibilidad. Y no solamente eso, la frecuencia cardíaca, contracción, también será una broncodilatación. Muy importante, entonces. Ahora pasaremos a hablar acerca de la levonorefrina. En este caso, este es un vasoconstrictor nuevamente. Estamos en vasoconstrictor en este tema, el cual va a ser más específico para los receptores alfa 2 adrenérgicos. Entonces, si va a ser un agonista, lo que va, claro, o sea, va a ser un vasoconstrictor, mejor dicho, bueno, lo que va a causarme es potencia, ¿no? Va a tener este efecto vasoconstrictor y por ello se utiliza, por ejemplo, en las siguientes concentraciones, como dice acá, ¿ok? 50 microgramos por mililitro. Aunque, bueno, esta levonorefrina suele ser, voy a poner acá, más débil que la epinefrina. Entonces, esas son las desventajas de caso de la levonorefrina, que bueno, va a ser ya más débil que la anterior, que la epinefrina, ¿ok? Y bueno, tenemos acá la felipresina, vamos a borrar todo, no deja ver nada, felipresina, en la cual va a ser un análogo de la vasopresina, un péptido antidiurético, y la importancia va a ser, bueno, que la felipresina no tiene efectos sobre el corazón, es decir, no genera ni taquicardia ni aumenta la frecuencia cardíaca. Análogo de la vasopresina, como te mencionando, estimula los receptores del músculo liso, y como te mencioné, pues no tiene efecto a nivel cardíaco. Porque recuerda que la felipresina va a ser un análogo de la vasopresina y también un péptido antidiurético, ¿ok? Actúa sobre los receptores de la vasopresina, este, y lo cual pues va a estimularlo, ¿no?
Bien, aquí tengo unos datos, te pueden servir. Bien, seguimos con el tema de los vasoconstrictores. Recuerda que estos son buenos para facilitar la absorción. Bueno, en este caso, vasoconstrictores, como te dije, aumentaba la calidad de la anestesia, aumenta también su duración, ¿sí? La duración de la anestesia, incrementa la seguridad porque va a evitar que, por ejemplo, se absorba demasiado y también cause reacciones adversas. La mayoría de anestesias locales, como dice acá, van a causar vasodilatación, ¿ok? Como la lidocaína, la policaína, tiene una acción muy vasodilatadora, lo que significa que van a aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos y esto va a ser, vamos a poner acá. En caso de, por ejemplo, una vasodilatación, el flujo sanguíneo también va a aumentar porque el diámetro está favorecido, ¿no? Aumentado, mejor dicho. Con lo cual, por ejemplo, si esto reduce, vamos a ver, efectividad anestésico local y permite que se disipe rápidamente, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, administramos una mayor, si hay, por ejemplo, más vasodilatadores que vasoconstrictores, yo más bien voy a generar lo contrario, ¿ok? No va a ser nada beneficioso. Yo creo que el vasodilatador en este caso no tiene la función de aumentar la actividad o las propiedades de un anestésico, lo cual sí lo va a hacer cualquier sustancia vasoconstrictora.